Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos nuestra memoria. Hoy contamos con la presencia de la maestra, la historiadora Beatriz Cano. Bienvenida, maestra. Gracias por estar una vez más frente a estos micrófonos. Encantada. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunos de los avances que llevan mis proyectos o la manera en cómo los pueda dejar entender al público en general. Muy bien. Y hoy tocaremos un tema que parece que, a pesar de la gravedad del asunto que tuvo este tema, ha sido poco difundido, poco tocado, y la maestra nos va a hablar sobre la pandemia de 1918. Yo, cuando me dijeron el tema, dije, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y precisamente es lo que le vamos a preguntar a la maestra Beatriz Cano. Cuando hablamos de la pandemia de 1918, ¿a qué enfermedad nos estamos refiriendo? Bueno, en el mundo, la pandemia es cuando lo abarca todo el globo terráqueo, ¿no? Abarca la enfermedad y se contagia todo el globo terráqueo. La endemia es cuando se localiza ya regionalmente. Y la otra forma, que es la epidemia, ya está centrada en un punto. ¿Sí? Ya es un lugar, un estado de la República, pero no regionalmente. ¿Sí? Entonces, la definición de la pandemia de 1918 me estoy refiriendo a la influenza española. ¿Sí? El hecho de que era la influenza española en esos años se refería a que podemos empezar a hablar por dónde me interesó el tema, ¿no? Yo estaba trabajando en el archivo histórico de Tlaxcala, del cual catalogué, y no nada más se hizo un inventario general de 275,000 documentos. Nada más. En lo cual venían muchos expedientes relacionados a la influenza, pero los tomé como enfermedades en general, ¿sí? Como palabras claves, enfermedades locales, ¿no? Pero no me adentré. Empecé a hacer las entrevistas de mi proyecto, que era acerca de un revolucionario que inicialmente se incorpora al zapatismo y después hace su propio proyecto revolucionario y se independiza de una manera al zapatismo, pero el zapatismo no ve muy claro esa postura y estaban en momentos de cobrarse las disidencias, ¿no? Y lo manda a matar Zapata. Pero entonces yo, en la entrevista que yo empezaba a realizar con todos estos informantes, toda vez abarcaban poco el zapatismo y abarcaban todo el convencionismo en donde estuvo Arenas y Zapata también, ¿no? Entonces ellos no, dijeron que no, que a ellos los que lo habían impactado a cada uno, casi todos narraban, era la famosa peste. Entonces a mí me empezó a llamar la atención, confrontando con aquello que yo había visto en los documentos, a qué elemento de la peste se estaban refiriendo. Y como una noción conceptual, empecé a ver que era origen medievalista, lo conocía desde antes, pero a mí me interesaba aterrizar en el estado de Tlaxcala. Empezaron a describirme que esa peste, bueno, que parece que la llamaban la española, o la referencia era como una gripa, pero empezaba así y terminaba matando a la gente. Perdón, maestra, cuando se habla de peste, es un término muy genérico, ¿no? Muy genérico. Puede ser fiebre amarilla, sí, puede ser tifo, puede ser viruela, peste bubónica, incluso. Exacto. Entonces, cuando hablamos de peste, hay que especificar, ¿no? Hay que centrarnos. Y
Esa era la palabra que a mí me llamó la atención y le interrogué mucho, pero la relacionaban a una especie de resfriado, de gripe, de algo que estaba pasando en ellos y que no sabían qué, porque se morían, ¿no? Entonces, si en ese sentido era lo que estaban ellos refiriendo, yo empecé a precisarlos por los años. Entonces dice, no, pues fue después de que acabó un poco la revolución. Aquí no acabó pronto, pero como en 18, como en 19, porque mi familia murió, y después le leo testimonios de esa zona. Entonces ellos manejan a la peste, pero refiriéndose a esta enfermedad, ¿no? ¿Qué es la peste? Es devastadora. Las pestes tienen una historia mucho antes del medievo, ¿no? Pero si ellos definían algo relacionado a bronquios, a pulmones, a resfriado, a los elementos más inmediatos que ellos tenían, sus familiares, entonces, y los familiares que murieron, entonces yo acabé por entender que era la influenza española, ¿no? Precisé el dato y ellos empezaron a documentarme que más que nada era por el viento. Uno de Calpulapa se refería a que el viento era cruzado, ¿no? Cerca de su casa, ¿no? Y que entonces la gente hablaba de enfermedades, pero no se daban cuenta qué sucedía con el viento, qué sucedía con el agua, qué sucedía con la alimentación. Dice, de la alimentación le tenemos más confianza porque nos llenamos con unas tortillas y frijoles. Y del viento no, porque son cruzados y no sabemos cuándo se dan. Y se dan a veces extemporáneas a lluvias y extemporáneas a calores, ¿no? Y a veces se dan junto con los calores en un golpe de calor fuerte y allí nos mata, ¿no? Pero en aquel entonces era un hecho que moría la gente, ¿no? Y seguían refiriéndose a una relación con los resfriados, ¿no? Y lo volví a identificar. Entonces ya después las entrevistas las fui enriqueciendo y empecé a darme cuenta que el elemento de la influenza como etiología es multifactorial y tiene tantos factores que no se pueden detectar. Si el problema inicialmente es obvio, es bronquial, pulmonar, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema circulatorio. Entonces empecé a documentarme que la enfermedad me rebasaba, ¿no? Y las preguntas empecé a ubicarlas dentro de mi contexto histórico y antropología médica, que me puse a estudiar, me llevé unos cursos en la Facultad de Medicina para que me documentaran sobre las enfermedades, ¿no? Obtuve esos datos, los que yo estoy exponiendo ahorita, y el factor importante que tenía la influenza era el virus, que mutaba, que tenía características muy peculiares que se desconocían, no se sabía bien, que los especialistas científicos del mundo estaban atentos, pero que era multifactorial, que tenía mucho que ver con dos parteaguas que nos da la historia. Si la historia no se estudia por migraciones y si no se estudia por toda la historiografía, entonces nos deja un poco débiles. Para mí, la influencia española me enseñó cómo estudiar las migraciones en el mundo. Y allí está el punto medular de la influenza. Todo se debe a la comunicación de los individuos de un lado para otro. ¿Y qué sucedió en México? En 1910 sucede la revolución, ¿no? Sucede este evento, este momento de conflicto, y la República Mexicana en su territorio se encuentra totalmente moviéndose de un estado a otro. Están los zapatistas en el centro, los localizamos muy bien, pero también están los constitucionalistas, carrancistas, villistas, obregonistas posteriormente, ¿no? Pero lo que sí importa es las facciones medulares de la revolución, que se están moviendo constantemente y están trasladando de una manera a otra el virus, ¿no?
que se está moviendo a la vez, ¿no? En las condiciones que el humano los está presentando. Entonces, continuando con este proyecto, pues acabé por entender que yo me tenía que abocar a la influenza. Me estaba jalando más esto que el movimiento revolucionario. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta que otro elemento de análisis de la revolución es precisamente que la revolución y los conflictos sociales hacen tal movilidad poblacional que son elementos que no se han estudiado suficientemente como factores de la lucha y de la resistencia. Sí se han estudiado, pero en cuanto a enfermedades no nos las han dejado ver, porque la pasan por alto, ¿no? Y son muchas en cuanto a eso, ¿no? México estaba infectado de muchas enfermedades, por lo tanto, la enfermedad de la influenza española se empalmaba la etiología y no se definía concretamente la etiología. Hay muchos testimonios que hablan que les dolía primero el estómago, después el pulmón, después los bronquios, después un resfriado, después unas temperaturas que ya no se salvaba, era un difunto. Y luego catatónicos, porque la convulsión pulmonar los hacía caerse, muertos, pero al rato se levantaban, ¿no? Entonces era un fenómeno verdaderamente dramático, pavoroso, devastador. Las esquinas en la Ciudad de México estaban llenas de muertos. Las gavetas no les eran suficientes, no eran suficientes los panteones, se prohibía tanto en los confesionarios, la confesión, se cerraron los confesionarios, se cerraron las iglesias, la Villa de Guadalupe estaba totalmente clausurada porque se impedía la recepción, la gente que se aglomerara, los teatros, los cines. En la Villa de Guadalupe yo presento algunas imágenes de los esbotos que la gente va y deja para que salven a su enfermo, ¿no? Es muy difícil ese archivo porque está hasta la parte de arriba, ¿no? De donde es el museo. El museo, la parte de fotografías. Sin embargo, volviendo al tema, es bien importante que nosotros veamos esos orígenes de la influenza española. ¿Por qué influenza española, maestra? Hay varias referentes, ¿no? Uno, el más importante, es que estamos atravesando en 1918 la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y los países belicosos, los países en guerra, la excepción de esta era España. España, yo pienso que censuró más los problemas de la guerra y le hizo énfasis a un fenómeno de enfermedad. Yo estando ahí en España y dando una plática, me di cuenta en la hemerografía que predominaba más lo que era no era el frente de guerra, sino la enfermedad. Aparece una enfermedad con tales y tales características. La prueba está que de esa manera ellos bautizan a la influenza como española, ¿no? Porque es el reducto final de España también, ¿no? Hay varias versiones. La otra versión es que estaban en conflicto con Italia y esa versión también hace, pero no se sostiene mucho, hace que los enemigos de España sean tantos que esa adversidad con Italia los hace a los italianos irse en contra de España, ¿no? Entonces el mal venía de España porque no habían intervenido en la guerra, ¿no? Entonces el imaginario es muy grande. El otro punto es que en Europa se conoce la influenza hay un registro desde el siglo XII de la influenza española, ¿no? Hay registros que hablan de esa peste. No se llama influenza española, obviamente. Claro. Se llama influenza en Italia por las corrientes de los astros y el manejo de los astros. Entonces Italia, en ojo con España, bueno, es la influenza, ¿no? Y se llama gripe,
gripe, doble P, en Francia, ¿sí? Y es la misma influenza. Y en España se llama influenza española. Ahora, otro elemento, que Alfonso XII viene en el barco y llega y aterriza en el Golfo de México y allí deja la influenza española, ¿no? Son referentes, hay muchos referentes que la misma población ha entendido, pero yo creo que aquí tiene que ver con la guerra mundial, porque es una movilidad permanente de todos los estados, y Francia tiene una guerra de trincheras en donde se devasta la población. Son 300,000 de franceses que mueren por esa guerra de trincheras, en donde la movilidad está allí acopada. No existe dentro de la trinchera. Imagínese la humedad, imagínese el frío, imagínese el hambre, y el sistema inmunológico cómo va bajando. Igual sucede en la revolución, cómo va bajando. Todos esos elementos se tienen que ir estudiando, cosa que todavía no le entro, porque me rebasa la disciplina, ¿no? Pero es interesante los sistemas inmunológicos mundiales, porque en los movimientos en conflicto la gente deja de comer adecuadamente, la gente está en el movimiento y obviamente se abandona, ¿no? Es lo que sucede en la Primera Guerra Mundial. Y en Francia se disemina más para todos los otros países. Entonces, ¿no? Teníamos doble conflicto: el conflicto revolucionario en México, el local. Exacto. Y el conflicto de la Primera Guerra Mundial en el mundo, sí, en el mundo, y sí, principalmente Europa, ¿no? Que nos está dejando. Esto multiplica los cruces, digamos. Claro. Eso hace expandirse la enfermedad, claro, diseminarse la enfermedad, pero en esa forma. ¿Qué es lo que está dándole un tono de mortandad, letalidad completa? Es el virus, ¿no? Es frío, el clima no permite, hay lluvias, hay vientos. Si nosotros como historiadores los pudiéramos detener un poco en todos los demás elementos que rigen al hombre históricamente, sacaríamos muchas más interpretaciones y dejaríamos nada más la parte política como la central de cómo interviene para mejorar la situación o para reprimirla, ¿no? Y eso es parte también del análisis histórico, pero me refiero a que es muy importante tomar en cuenta todos esos otros elementos. El otro elemento, maestra, también que creo que es importante mencionar, las medicinas. Muy bien, las medicinas se encarecieron, hicieron medicinas, digamos, de tipo empírico. La quinina, que no curaba, pero que era como un placebo, muchos medicamentos placebo, y el remedio de la medicina tradicional, la doméstica, que nos menciona Soya, el maestro Carlos Oya, acerca de que esa medicina está ahí toda la vida en la cultura mexicana, ¿no? Enseñando que con la canela, el limón, la guayaba, el individuo va a mejorar, ¿no? El individuo va a mejorar porque tiene a sus seres queridos cerca también. No hay una pobreza emocional en el individuo. Aquí la gente en el 1918, me imagino que está saliendo de este movimiento revolucionario, en donde ellos también están viendo este problema de una enfermedad que devasta, y ellos están cerca de su gente, ¿no? Porque ya acabó el movimiento, hay ciertos focos, bastantes focos, la verdad, pero están estos focos allí potencialmente, o se están eliminando, ¿no? Entonces, relacionado a eso, ahorita le voy a leer una serie de elementos que se relacionan a esto. Lo que yo quería decirle es que para mí, yo sostuve una hipótesis en el crecimiento de la población de México concretamente. Yo doy para 1895 12,632,000, y para 1921, que ya pasó la influenza, que todavía está 19, 20, doy 17 millones, ¿sí? Pero esta población media de 1,22%, la misma que se da entre esos dos años,
1895-1910, ahí se presume que no hubo una revolución, no hubo una enfermedad, no hubo emigraciones al extranjero, ni tampoco hubo migraciones internas, ¿no? Acuérdense que muchos de nosotros venimos de migraciones de nuestros padres de estados de la República en ese entonces, ¿no? Todos, casi todos. Entonces, sin considerar eso, sería la población. Considerando a la enfermedad, resulta que en 1895 nosotros tenemos 12.632.000. En 1910 tenemos 15.160.000. Y en 1921 tenemos 14.250.000. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces, la pandemia de la influenza registró una mortandad estimada en el mundo de 21 a 40 millones. 21 a 40 es como sí, el doble. Sí, casi. Exacto. Después pasa esa demografía a ser de 40 a 50 millones. Y en la actualidad se maneja de 50 a 100 millones. En la de 18. Sí, porque se desconocían, más bien, se desconocen en la actualidad cifras. Nosotros, para conocer esta enfermedad, tenemos que ir a los padrones parroquiales, tenemos que ir a los panteones, tenemos que ir a los panteones a ver las criptas inclusive, tenemos que revisar los archivos civiles, tenemos que ver fuentes muy directas. Sí, yo estuve revisando en el Archivo General de la Nación, independientemente del de Tlaxcala. Seguimos con la cifra. La población mundial de 1900 a 1930 está dando 1.550 millones, un 100%. Para 1920 da un 120%, pero con la mortandad se reduce la diferencia a un 7.10%. O sea que hubo una mortandad de influenza en el mundo, ¿no? Ahora, ¿dónde está? La gráfica de población proyectada para 1921, en una porción de 2.8 habitantes en la República Mexicana, que emigraron, murieron por la revolución, las enfermedades y la hambruna relacionada al movimiento revolucionario, y a la influenza se refiere un porcentaje de 17%. ¿Sí? Entonces no fueron 500,000 los muertos por revolución, sino fueron mucho. Es una cifra muy alta, más de 1 millón, pero que no la hemos querido reconocer porque no tenemos exactamente el dato, ¿no? Pero proyectando es una cifra alta. John Womack, para su estudio de la Revolución Mexicana, considera eso, y aparte considera que la transmisión de la influenza sostiene que es por el agua de los ríos. Porque en Morelos hay casos verdaderamente icónicos de la influenza. En el estado de Morelos sembró la muerte. Muchos dirigentes revolucionarios también mueren de influenza. Locales, ¿no? Me refiero a Morelos. Si va usted al panteón y a ver registros, no necesita un equipo, ¿no? No se la acaba. La muerte por la influenza es demasiada. Ese es un ejemplo. Perdón, maestra, que le interrumpa. ¿Toda la gente que se enfermaba moría? ¿O había gente que podía salvarse, curarse, librarla, digamos? Muy bien. Esa pregunta es muy buena. Porque sobrevivían muy poco. De las entrevistas que realicé, los que escribieron, los que me hablaron, fue exactamente la gente que sobrevivió o vio a su familia morir algunos y otros sobrevivieron, ¿no? Volvemos. Los que sobrevivieron, mi pregunta era, ¿a qué movimiento se incorporaron? ¿Al zapatista o al arenista? No, ellos no, se quedaron en casa. Ellos no, porque le tenían miedo a la revolución. Ellos no. En cambio, otros de mis parientes se fueron a la revolución porque no tenían que comer. Y porque querían un rifle y un uniforme.
y ya habían entrado los carrancistas y les gustaba cómo estaban dando el ejército a los que iban a la revolución. Y por eso me incorporé, pero se incorporaron mis familiares, pero no fue por otra razón. No, después le han puesto nombres, dice, pero eso es. Entonces, si vemos ese punto, unos sobreviven, otros no. Y estas entrevistas son de muchos sobrevivientes de esa parte pasiva, que se quedan más en el campo, que se quedan más en la casa con la familia, pero que ven morir a su familia, que es la que se fue a la revolución o que andaba moviéndose a ver qué comía, ¿no? ¿Estas cifras son de lo que usted investigó, del Archivo General de la Nación? ¿O esto que le acabo de mencionar? No, Womack no da cifras. Nadie nos acercamos a las cifras. Lo mío que planteo son hipótesis, ¿no? Y verdaderamente expuestas a la crítica más feroz, no importa, pero yo estoy hablando de la población, claro, del movimiento, ¿no? La movilidad. Hubo varias influencias, varias pandemias en México, en el mundo también, anteriores a la devastadora de 1918. ¿Sí? Yo le voy a comentar, aquí tengo los datos exactos para que no caiga yo también en nombres así. En el siglo XVIII, la primera influenza se dio en 1733, en el siglo XVIII. En la segunda, en ese mismo siglo, en 1770. En México se dan la pandemia de la influenza, repercute a México en 1830 y 1849, ¿sí? 47, perdón, ¿sí? Sin embargo, hay varias ocasiones que México sufre, pero no pandemia, sino influenza. 1730, 1805, 1826, 1847, 1890 y 1892. A 1892 hay un literato, Altamirano, que le da influenza, que por ahí lo encontré como uno de los... Sí, o sea, aquí, pero no son pandemias. Estas que le acabo de enumerar son la influenza por sí misma, pero no, el virus no hizo encono más grave. El grave es el de 18. Por eso quiero dar estos antecedentes, para que no nos quedemos así como sin referentes claros, ¿no? Una cosa es la pandemia y otra cosa es la endemia, que es la influenza directa en epidemia. Localizada. En epidemia, sí. Ahora, ¿cuáles esos síntomas de la enfermedad? Son muy importantes jugarlos en todo este sistema que el individuo va teniendo en distintos países. Obviamente, si revisamos China, Asia, me imagino que ha de haber tenido una pobreza devastadora que vino a dar verdaderamente una cifra de muertos muy alta. Y si Europa la vemos en los ojos de esa Primera Guerra Mundial, fue igual como la que le he estado mencionando de las trincheras, ¿no? En Francia. Y si lo vemos concretamente en México, es lo mismo, porque está sucediendo ya el final de una revolución que todavía no se apagan muchos focos, ¿no? Entonces, a eso me refiero en cuanto a los datos que van, parece repetitivo, pero que los vamos articulando. Otra parte de la articulación es, ¿por dónde llega? Llega por el Golfo, principalmente por Veracruz y Tampico. Y llega porque hay varias razones. Una, por el mar. He investigado los puertos y he investigado archivos en Marina de los puertos que llegan con gente infectada, ¿sí? Vienen de Europa o vienen de otras partes del mundo. Tampico llegarían de Estados Unidos. De Estados Unidos vienen, pero estos hombres de Estados Unidos, muchos de ellos ya vivieron la guerra. Están viviendo el final de la guerra, la Primera Guerra. Claro. Entonces ellos, el foco más importante y que fue devastador es el de Kansas, ¿no? Precisamente el de Fort Riley.
Allí se ve usted una cantidad de muertes, porque es un condado de Haskell, y empieza a denotarse la influenza en abril. Y los días de la influenza, nótese, es en noviembre, fines de octubre y los días primeros de noviembre. Y dura la influenza como pandemia 1 semana y media y mata. Así como que llega a eso, a matar, y sálvese quien pueda, ¿no? Así se da en el mundo. No dura, es intermitente, porque es el virus el que está dando esa muestra, ¿no? de su energía, ¿no? Entonces depende del individuo receptor, ¿no? De cada estado. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que en México, en la República Mexicana, entra de Estados Unidos para México el maestro Álvaro Matute. Hace un estudio en su tesis de doctorado de la influenza y habla de hipótesis que llegan desde Estados Unidos hacia México y de mano de obra para la guerra de México hacia Estados Unidos, ¿no? Inclusive el Consejo Superior de Salubridad mantiene un cinturón sanitario en la frontera, pero lo rebasa la enfermedad, ¿no? Entonces, la pandemia principalmente, allá se detectan más o menos de 500 a 650,000 muertos, ¿no? En ese condado y en todos más. Pero hay un fenómeno últimamente investigado en Fairbanks, en Mebane, en Alaska, en donde una comunidad de 80 pobladores mueren 78. Y parece que de esos individuos han sacado el virus y lo tienen congelado, ¿no? Y lo están analizando. Es verdaderamente toda una cuestión científica, más de fondo, y hay que estudiar y estar en el seguimiento de ese virus. Yo lo he estado observando a través de esos escritos, porque me interesan mucho, porque de una u otra manera el virus es el detonador y el causante. Mucha gente no le hace ya caso. Cree que no es, que es el H5 y el HN2. No es cierto. Si es el H1N1, bueno, casi se muere la gente. Depende de ese sistema del organismo, ¿no? Que también es un virus que muta muy rápidamente. Puede ser mortal, muy mortal, sí. Y puede ser inocuo. Puede ser las dos formas, dependiendo, yo creo que del organismo, ¿no? Ese organismo que a lo mejor está resistiendo, ¿no? Toda esta agresividad. Y puede ser que no, que el organismo esté muy deprimido y totalmente y eso pasa, ¿no? Claro. Cuando tenemos una gripa es que a veces emocionalmente hemos tenido un problema que lo detecta inmediatamente la gripa, ¿no? Pero no la influenza, ¿eh? Maestra, permítame hacer una breve pausa para recordar a nuestros ciberescuchas que estamos en Radio INA, en el programa Somos Nuestra Memoria. Transmitimos a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Hoy estamos conversando con la historiadora Beatriz Cano sobre el tema de la pandemia de 1918. Y continuamos. Usted pregúnteme qué otra duda tiene respecto a pero yo nada más quiero precisar que cómo llega para la Ciudad de México. Ya hablamos de cómo llega para Veracruz, Jalapa, precisamente. Ahí se detecta un gran número de una mortandad amplia y sin embargo Jalapa no muestra movimientos revolucionarios. Allí es la contradicción de la misma hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si la gente está con menos resistencia revolucionaria? También en Jalapa hay una campaña, digamos, preventiva, una campaña de frenar a la pandemia que es más exitosa que en otras partes de la República, ¿no? Y usted se da cuenta en su documentación, porque allí en la documentación de cabildos existen varias referencias en donde se atiende la previsión, se prevé,
¿Por qué? Porque se viene avisando en alguna forma desde abril, que es donde empieza a darse cuenta que la gente va muriendo y no la ubican bien la enfermedad, la etiología. Entonces, estamos en abril y el problema de la epidemia y de la pandemia es fines de octubre, las últimas semanas de octubre y principio de noviembre, ¿no? Los días de muertos inclusive lo han hecho icónico, ¿no? Es que suceden los días de muertos, ¿no? Dice mucha gente que entrevisté. Pero el cordón sanitario no fue suficiente. No fue suficiente, fue rebasado, pero yo insisto, las autoridades sanitarias de México tenían entre sí muchas contradicciones con los estados, ¿no? Las agencias sanitarias de los estados se legislaban de forma diferente y la Ciudad de México brindaba otro tipo de protección desde el artículo inclusive 72 de la Constitución, que se había ya emitido, ¿no? La Constitución de 17 en ese artículo habla precisamente del resguardo que debe de tener un momento de enfermedad y cómo se recibe, etcétera, ¿no? Lo que importa aquí es que aquí llega casualmente a militares, a la Escuela de Zapadores y el Colegio Militar, en el Estado Mayor, ¿no? En el Estado Mayor de la Ciudad de México, ¿no? Y esa es una de las cosas problemas serios que se pueden venir viendo desde el momento en que ya se queda en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México estaba en un bullicio de movilidad permanente, en un bullicio de una ciudad con mayor hacinamiento, en condiciones sanitarias que todavía estaban los pisos de tierra, claro, en condiciones de hacerle frente a tanta muerte que no podían recogerlos en gavetas, los dejaban en las esquinas. Tenían que, sí lograron meter muchas medidas de prevención, de ayuda al grave problema que se presentaba, pero no, por ejemplo, en las calles aislar a los enfermos cuando estaba ya detectado, y a veces nada más con la simple gripa se aislaban. No vender alimentos en las calles, por ejemplo, no asistir a lugares cerrados como iglesias, teatros y centros, como le dije anteriormente, pero recomendaron mucho que los familiares de los muertos no asistieran a los entierros. Sí, que no se hicieran velorios incluso, exacto, que se enterraran que no se inmediatamente. Velaran, sino que se enterraran de manera inmediata, y que se buscaran brigadas sanitarias a diversos lugares del país, pero principalmente a la Ciudad de México. Esta petición era razonable, pero no se podía cumplir debido a las condiciones económicas y políticas que vivía el país. Esa es una de las partes. Algunos diarios, la prensa habla mucho de la influenza, inundadas de muertos putrefactos, debido a que no existían suficientes carros fúnebres, como se lo dije, y que la sangre de los fallecidos se extendía en las aceras, y los habitantes tenían que respirar un ambiente envenenado. Culpaban al pueblo que no podían seguir los lineamientos de las autoridades sanitarias, opinión que sin duda revelaba la intransigencia de los periodistas, o otros proponían que la Ciudad de México se dividiera en varias zonas y cada una con su propia oficina sanitaria, cosa que no se logró hacer. La propuesta era ingeniosa, pero no decía de qué manera se podía echar a andar el proyecto. Lo único cierto es que el país no estaba preparado para enfrentar una enfermedad de esa magnitud. Y así lo vamos viendo como los médicos importantes de ese periodo, por ejemplo, el doctor Massari y Daniel Martínez, son médicos que se dedican en la época 1919 a escribir algo sobre la influenza. Escriben su etiología muy importante, como la ven en ese entonces, están directamente como testimonio, ¿no? Su escrito es como un testimonio. Son, dentro de la bibliografía que se puede consultar, son los más importantes. Aunque ya ha surgido mucha bibliografía importante, pero no para mí, para la República Mexicana, como es estas, ¿no? Hay estudios
de Torreón que se han realizado allá. La doctora Leticia, que también es del Instituto de Antropología, ha hecho estudios de Torreón y ha hecho un escrito de difusión que habla de todas las devastaciones, porque toda esa zona por donde entra la población de Estados Unidos, hay muertes, pero verdaderamente increíbles. Son 21,000 o 30,000, algo así, si mal no recuerdo. Maestra Beatriz Cano, me gustaría que nos hablara un poco sobre qué medidas se tomaban para prevenir o para enfrentar esta enfermedad, y tanto lo que hacían las autoridades como los remedios caseros o las cosas mágicas que la gente se tenía que inventar para creer que algo la podía curar. Me parece bien bonita la pregunta, y estoy leyendo ahorita parte de un trabajo mío que dice: generó diversas reacciones entre la población, la influenza, desde aquellos que buscaban la protección divina, como dije hace rato en los exvotos, hasta los que inventaban remedios que supuestamente curaban la enfermedad. En Tlaxcala se popularizó el culto a la preciosísima sangre, imagen que mostraba a un Cristo que estaba bañado en sangre. La vinculación entre esa figura y la enfermedad era evidente, pues una de las manifestaciones de la influenza era la hemorragia por nariz y boca. Santo Toribio Mogrovejo fue otro personaje celestial al que los habitantes recurrieron para que los ayudaran a acabar con la epidemia. Después de que esto concluyó, los pobladores de Santo Toribio realizaron una serie de acciones de gracia en honor de su santo patrono, peregrinaciones como una de ellas. Los remedios y saberes del pueblo se difundían como medida de salvación. Así, un informante de Minatitlán, Veracruz, decía: también a mi mamá le dio una vez la gripe española, la influenza española. Un gringo la estuvo atendiendo al principio y no acertó. Mi madre permaneció en cama como 2 meses. Me acuerdo que la estuvieron curando a base de vapor de hierbas de eucalipto, que ponían a hervir. Le pusieron un pabellón y aquel vapor impregnaba el interior. Y mi madre inhalaba aquello que estaba hirviendo y así se curó. Otro informante reiteraba los remedios más comunes, que consistían en las infusiones de canela, cáscara de limón, guayaba, además de untarse ungüentos y alcohol alcanforado en los pies y enredárselos con un periódico. Todavía esa práctica sigue realizándose. Vaya que sí. Esta práctica la repetían por las noches antes de ir a dormir. Los médicos recetaban inútiles dosis de quina, como hablamos hace de los placebos, de quinina, como hablamos de los placebos. En los periódicos se mencionaban las disposiciones sanitarias, pero estas disposiciones se rebasaban. Que había oraciones también para la enfermedad. Así también. Había una respuesta de Catarino Álvarez de Calpulalpan. En una de las entrevistas afirmaban: lo que sí nos acabó fue esa maldita influenza. Muy poco la platicamos, casi todos murieron, y como ve, que hasta la revolución se la peló. Así la influenza tomó preponderancia sobre la revolución. Catarino evidencia odio y temor a la epidemia. Otro informante nos dice de Calpulalpan que la influenza disque española vino a amolar más nuestra condición de pobres. No teníamos medicinas, comida y agua, pero tampoco llegaban los médicos ni gente que supiera cómo atacar el mal, que tenían cara de muerte. Yo creo que Dios me salvó para contarlo, porque lo que hice en la revolución fue para que me fuera derechito al infierno. Estábamos convencidos de un lado como zapatistas, pero también éramos arenistas, y de pronto nos cambiaron. Yo me vengué y creo que ese es mi mal. El relato de Antonio resulta interesante por el hecho de que asociaba la enfermedad con el pecado. Es decir, la influenza se concebía como un castigo divino por las malas acciones que las personas habían realizado durante la revolución. Otro aspecto que destaca en su testimonio era la relación que establecía entre enfermedad y pobreza. Esto es, Antonio estimaba que los pobres eran los que habían salido peor librados de la epidemia. Y así nos vemos otro testimonio del señor Tizatl. No todos moríamos. Aquí estoy para contarlo, pero sí me vi a la orillita de la vida. Casi vi la muerte.
Estaba mal, pero además mal moralmente porque no había participado en la revolución. Me quedé por cobarde, o no sé. Solo veía que unos iban y otros venían y decían que ganaban o que perdían, pero se veían con ánimo. Yo me perdí en mí y a poco llegó la influencia. Y así se acabó con mi familia, casi toda. Yo me salvé porque me iba al comercio y salí de la zona de enfermedades. Ese era Antonio Silvino Tizatl. Sí. Sí, Sí, así exactamente. Calpulalpan, sí. Sí, él muestra la presencia de elementos del imaginario cristiano medieval, pues se pensaba que la enfermedad era consecuencia de sus malas acciones, un castigo divino por no haber cumplido con sus obligaciones. Ninguno de los entrevistados daba cuenta de la forma en que se desarrollaba la enfermedad, ni siquiera Silvino, que acabamos de mencionar, ya que en este sentido se van dando estos testimonios hasta en los panteones. Yo le voy a leer un testimonio que copié en un panteón. Dice, el doctor fue en 1918 de la Revolución, cuando quedaban los muertos pudriéndose bajo el sol. No llegó la peste un día, quién sabe a dónde llegó, que la fiebre española, la gente asina lo llamó, y que se muere Don Chón el enterrador. Fue verlo en Zenaido, que del rancho era el doctor, ya luego que el muerto no resolló, que me grita Canuto y tu compadre Nabor. Entierren ese dijunto, mientras más hondo mejor. Lo liamos a un petate porque ya no había cajón. Hicimos un joyo grande y allí echamos a Don Chón. Y que oye muy de abajo, no me entierren, estoy vivo, no sean ingratos por Dios. Y me dice mi compadre, échenle tierra, compadre, ese ya se petateó. Dijo el doctor que está muerto. Y pues para eso estudió. ¿A poco el muerto tarugo va a saber más que el doctor? ¿Dónde lo copió? Perdón. En un panteón. Ajá. En un panteón, allí yo me voy a los panteones para esas fechas. Y estoy recogiendo más este tipo de cosas. Sí. Si usted... También se hablaba de los jinetes del apocalipsis, que decían que durante la revolución ya teníamos la muerte, la guerra, el hambre, y solo faltaba la peste. La peste. Y llegó la influenza como para rematar con los 4 jinetes. Así es. En la imagen en donde se representa la enfermedad está en el ABC Ilustrado. Es interesante porque así se lo imagina la gente, ¿no? Y ponen exactamente los 4 jinetes del apocalipsis y a ella en el centro. Como dueña, ¿no? A la peste. Sí, claro. Exacto. Hay varias, hay una representación que es por donde yo he ido tomando a la influenza. ¿Qué representaciones culturales va dejando? En el género chico, en México se hizo una zarzuela. Y esta zarzuela dice así, la escribe el maestro Uranga. En las puras aguas soy ruta de amor y conmigo mueren tristeza y dolor. Agua de vida, para que la influenza evite a usted, debe dejarse vacunar, pues con este suero la verdad galopa. Viva la vida con sus placeres, vivan los besos de las mujeres. Presto apuremos con avidez, la epidemia toma desarrollo, tal que el cuerpo alarmado está, que tosió. Entonces la canela te cura al momento y si crees que la influencia te da, toma al punto canela y te juro que de eso te salvarás. ¿No? Es una zarzuela. Es una zarzuela que la encontré en el Archivo General de la Nación. Entonces, de estos remedios podemos recoger lo que el teórico Chartier nos deja ver como representaciones culturales que podemos irle dando forma al proceso histórico, ¿no? Y a mí me interesa mucho los saberes, la voz popular, la voz de la gente que no escribe, la voz de la gente que está interesada, de decir sus palabras y de quién se las recoja, ¿no? De dar su voz y de quién se la recoja. Y en eso me he dedicado mucho, ¿no? No sé si algún dato más se quiera referir
al tipo de preguntas que me quiera hacer, yo estoy dispuesta a contestarle. Ahorita que habla de cultura popular, pienso también no hay cosas gráficas, caricaturas, fotografías. La prensa está llena de todos estos datos, de remedios caseros que recogieron los periodistas, de el tipo de nombres que se le va dando a la influenza en México. Se le da el trancazo, el abrazo de Carranza, la peste roja, la peste de heno, la fiebre de heno. Se le dan muchos nombres que van llegando de la prensa o bien va llegando de voz a voz, ¿no? Que había gente que aprovechaba para llevar agua a su molino en el terreno político. Por ejemplo, cuando se cerró la Villa de Guadalupe, se empezaron a colocar letreros apócrifos de que esta Villa de Guadalupe se cerró por orden de, no me acuerdo el nombre del político, y era como para desprestigiarlo. Entonces la gente de la Villa de Guadalupe va al centro de la ciudad a reclamarle al gobierno, ¿por qué no cerró la villa? Sí. Este señor no cerró la villa, castíguenlo. Dicen, no, pues ese señor no tiene autoridad para cerrar la Villa de Guadalupe. No. La cerró Salubridad, o ¿cómo se llamaba entonces? Sanidad. La sanitaria. La brigada sanitaria. Entonces la gente aprovechaba para echarle la culpa a otro de que no cerraron la villa por sujeto. Para causar confusión, ¿no? Dentro de todo el problema. Pero es que yo creo que es una manera de salir con el problema. Mire, enfrentar el ser humano a la muerte, yo creo que busca miles de razones o de formas de salir de ella, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, de un informante, el Instituto de Antropología hizo un concurso de papeles de familia, y también ahí he buscado. Entonces encontré el de un compañero, era abuelo de un compañero mío, Guillermo Turner, y su abuelo es Alfred Turner. Este señor vivió es una anécdota de la guerra, vivió la guerra. Está en México, en Cosamaloapan, Veracruz. Y ahí, en el hospital, el 25 de diciembre, que todavía están enfermos de influenza algunos, él se ha salvado. Y va otro compañero y le dice, vente a comer pavo, porque seguramente mañana ya no estarás vivo, por lo menos disfrútalo ahorita, ¿no? Entonces, ese tipo de testimonios también, aunque es un testimonio escrito que es bien importante, nos deja ver cómo te enfrentas a la muerte, ¿no? Es a lo que me quiero referir. Historiar la muerte también es una parte filosófica y religiosa, ¿no? Y hay que entender este fenómeno de la muerte, de la influenza, de los que enfrentaron y que saben sus familiares cómo fue esa muerte. Yo le quiero contar una parte importante. En mi familia hubo ese fenómeno, por eso estudio, por eso más estudié. Mi abuela me contaba que murieron su hijo chico de 5 años y murió su hija de 8 años, ¿no? Yo investigué el año y era el año de la influenza. Ella hablaba de eso, ella hablaba de una fiebre que apestaba a la gente, ¿no? Y que olía la zona de Jalisco, que es donde estaba ella, olía a la muerte, al cadáver. Dice, es espantoso, fue espantoso. Y yo entiendo que la que sobrevivió, que fue mi madre, o sea, su hija, es la única, ¿no? Y de ahí viene un parteaguas para la misma familia que nos marcó. ¿Y usted quedó marcada? Sí, yo quedé marcada. Yo resulté ser la enfermiza de la familia. Entonces desde ahí empecé yo a interesarme desde muy chica de enfermedades. Esa es una parte emocional por lo que se apega uno también directamente a los proyectos, ¿no? Sí. Gadamer lo dice, Hans Gadamer lo dice, un teórico, que hay que atravesar a través de uno, atravesar en uno mismo ciertas cosas vivenciales, ¿no? Claro. Maestra, en el año 2009 vivimos, recientemente aquí en la Ciudad de México, vivimos la epidemia ¿cómo se llama? Endemia de influenza H1N1, muy agresiva, que provocó cierre
de todo, de muchos lugares públicos. A la gente se le indicaba cómo estornudar, todas las medidas preventivas de no saludarse de mano, de no abrazarse, ¿verdad? En fin, y hubo grandes pérdidas económicas. ¿Cree que a la luz de estos acontecimientos, del estudio de estos temas como este de la pandemia de 1918, nos sirva como aprendizaje para saber dónde no regarla, qué sí hacer? Por ejemplo, en la pandemia de 1918 se hablaba mucho de limpiar los lugares con creolina. Ahorita recuerdo que en Jalapa quitaron en la plazuela de San José la fuente, la sustituyeron por algo que no acumulara. Sí. En fin, medidas sanitarias que se tomaron en aquel entonces y que nos pudieran servir en la actualidad para combatir este tipo de... Todo eso son experiencias de vida, definitivamente. Lo que importa ahorita es que ya estamos en el siglo XXI, ¿no? Y ya hay avances de análisis, de estudios científicos. Los medios que México tiene son ahorita muy, muy grandes, han aumentado enormemente para analizar ese virus, ¿no? Hay científicos dedicados a este virus, se han analizado, han salido en internet los avances que se están teniendo sobre el virus, pero también sobre la forma en que las poblaciones van asimilando a través de el tipo de alimentos, el tipo de enfermedades que han tenido, el tipo de su historia genética, se está viendo desde ahí, y se está viendo desde el genoma humano, todo el origen de aquella parte que se está estudiando del virus, ¿no? Entonces, sí se ha avanzado. Todo estudio científico que se esté realizando se publica. Esa es una parte muy importante, hay que buscar seguimientos. Actualmente se ha hablado de que hay una tormenta, fue por tormenta de citocinas. Hablan de ese elemento. También hablan de que las aguas, y es cierto, las aguas han ocasionado el revuelo de las aguas, determinado número de bacterias que nosotros tenemos. Y muchas veces esas bacterias destapan. Se activan, digamos. Sí, así, se activan. Esa es la palabra correcta. Se activan y entonces originan. Entonces la sintomatología que se dio en 2009 fue una sintomatología que también se prestó a politizarse, ¿no? Claro. Y no se quedó, y lamentablemente la parte científica no vi su avance. ¿Sí? Hay que también observar eso, hay que estar observando la imbricación que hacen a veces de la enfermedad con la política, ¿no? Porque la enfermedad es una cosa seria, la influenza española es una cosa seria, claro. Y muchas veces dicen, no tiene nada que ver, eres una exagerada, es que estás tocando aquí, que no toques esto, no toques el otro, y que no te beses, y que no esto. No es exagerada, es que no sabes por dónde te puede llegar y cómo esté tu organismo. Ahorita hay una deficiencia mundial de una alimentación muy limitada, muy corrosiva, y que realmente no estamos bien alimentados. No tenemos suficiente sistema inmunológico que nos defienda. Y eso deberíamos de hacer. Allí debería de partir la política sanitaria. Hacernos conscientes de que nos alimentemos bien y que tengamos un vigor, ¿no? Y una energía suficiente para no esa sola enfermedad, porque esa sí le sorprende por el virus, ¿no? Y otro elemento, en 1918 no había antibióticos, antirretrovirales, tipo de medicinas que ahora pueden ser aprovechadas. Ahora nos vacunan, cada invierno nos vacunan a los mayores de edad. Sí, yo también. Y a los bebés. Pero que antes no existía ese tipo de elementos de prevención. Sí, en el estudio de esta enfermedad, como usted ya se dio cuenta, se estudia la demografía. Se estudia la parte sanitaria, la respuesta de los médicos que estuvieron involucrados en este fenómeno, en este problema de la influenza del 18, ¿no? Las brigadas sanitarias, ¿no? Las agencias locales, ¿no? Las agencias sanitarias locales, todo tuvieron una participación. Se tiene que analizar
todo un panorama para que tengamos un acercamiento más veraz de la enfermedad, no único, no verdadero, sino más veraz, más cercano a la verdad, ¿no? Ya mencionó en la conversación varios autores, varios títulos. ¿Nos quisiera recomendar algo en especial para abrevar más en este tema, para informarnos más? Yo iría a las fuentes, ¿no? Que en un momento dado, que si van a archivos, un archivo que está muy grande, muy bueno, es el de Tlaxcala, ¿sí? Y que tiene muchos expedientes sobre la influenza. Yo iría también a una bibliografía. La más importante, que me gusta mucho y que la tengo que decir, es la del maestro Luis González y González, El pueblo en vilo. Claro, es un clásico. Sí, bueno, ahí se aprende historia, ¿no? Ahí se aprende historia. Y ahí se ve la devastada influenza en la localidad de Santa Clara del Cobre, de la zona que él estudia. Se ve muy clara la influenza, ¿no? Y también a John Wommack, para que lo veamos dentro del contexto revolucionario de cómo está esta agua, que él coloca como una hipótesis de trabajo muy buena, ¿no? Yo veo que en el mundo la pandemia, para estudiarla, está relacionada con esa comunicación de personas y de medios de transporte, ¿no? Desde el avión, ahora el barco, todo eso está relacionado. Por eso me he ido a archivos de la Marina para revisar los barcos que llegaban en ese entonces, ¿no? Usted, maestra Beatriz Cano, ¿ve usted la microhistoria para ir a la macrohistoria, como decía Luis González y González? Ay, sí. Porque ahorita mencionó Pueblo en Vilo, dije, es la microhistoria, San José de Gracia, etcétera. Santa Clara del Cobre, San José de Gracia. Sí, yo me interesa el mundo, la historia mundial, muchísimo. Y es apasionante. Pero estoy en México, a él me debo, y a la institución, ¿no? Entonces hago todo lo que puedo relacionado a México, ¿no? Y por eso me interesa el micro lugar, ¿no? Claro. Muy bien. Pues creo que con esto podemos dar por concluida esta charla, maestra, si usted no tiene algo más que agregar. Pues nada más que se cuiden de ese terrorífico mal llamado influenza española. Muy bien. Y que sobre todo sigan los estudios comparativos. Sí, muy bien. De la influenza, que son necesarios. Muy bien. Maestra Beatriz Cano, muchas gracias por esta conversación, por abrirnos los ojos en tantos temas. Ay, qué bueno. Una vez más. Qué bueno que le Entonces interesó. le decimos no adiós, sino hasta luego. Muchas gracias. Ya no se actualizará en otros temas posteriormente. Sí. No, es que el problema, la cuestión del proyecto es que si se fija esa enfermedad, y si se fija mi otro proyecto, es un médico, ¿no? Que lo estoy estudiando desde la ciencia médica, ¿no? Entonces, cómo la ciencia médica transforma a la novela la enfermedad, ¿no? Entonces es otro elemento histórico y cultural que se da, y que no quiero perderlos. Estoy dentro de la medicina y dentro de la enfermedad en el mundo, ¿no? Y en México. Muy bien. Pues muchas gracias. Al contrario. Bien, a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de la maestra, de la historiadora Beatriz Cano, con quien conversamos sobre la pandemia de 1918. Gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales Celis. Controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Conducción, Juan Stack. Gracias. Hasta pronto.